¿Qué tal, hermano? Un gusto, José. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Se Dios. dio. Se dio, Bueno, al vamos a fin. ver. Vamos a ver si se da. Estamos en eso. Hermano, después de tanto tiempo, aquí estamos con Dani, la leyenda. La leyenda, como Como, me mencionaban sí, siempre. Dani, la leyenda, la persona con el récord de haber hecho, o de haber tenido más resultados tan puretes en tan poco tiempo. Sí. ¿Sabes? Tan grandes en tan poco tiempo. Eh, Dani tú empezaste en la fase uno, ¿no? Y Fase después, uno. fase uno, después saltó a la fase 3, de la formación XP Drop, de lo que hacemos acá en Paraguay, que es dropshipping. Y los resultados han sido una locura. Julio del 2025, Sí. el que marcó el antes y el después. Marcó un antes y un después. El acompañamiento con Dani fue diferente. Fue un acompañamiento de los pocos así que hemos tenido, así con una conexión brutal y un acompañamiento también en todas las áreas, ¿verdad? Tipo, Realmente. no solo hablamos de dropshipping, sino de algo más integral, que es algo bastante interesante cuando no despegamos el modelo de negocio de la persona, que es muy importante para tener resultados. Pero nada, hermano, quiero empezar como todo, que cuentes ahí un poco, siempre me gusta y siempre lo digo, saber de las historias de las personas. Preséntate un poco ahí desde el principio, tu nombre, tu historia. Dale Perfecto, caña. perfecto, vamos a darle. Bueno, soy Dani Pérez, tengo 35 años de edad. Llegué a José de la manera más extraña, sinceramente. Pero antes de llegar a José pasaron muchas cosas. Yo tengo 14 años de experiencia en el mundo corporativo. Antes incluso de esos 14 años de experiencia, en mi época de joven, desde los 18 a los 21 años, fui DJ. Ah, mira. Siendo DJ pude empezar a pagar mi facultad, mi carrera universitaria. En ese entonces trabajaba de viernes, sábado y domingo. Se facturaba muy bien. Y eso me permitía también incluso cubrir la facultad en un porcentaje, ya que había obtenido una media beca. En aquel entonces mi mundo era pensar en la música y a la vez también en toda esa parte comunicativa. Por eso había elegido la carrera de licenciatura en comunicación, para luego incluso convalidar y también tener la licenciatura en periodismo. Siempre decía que yo iba a ser el Marcelo Tinelli paraguayo y que a través de, sí, hoy en día con la conciencia que tengo me doy cuenta que sí tenía un propósito claro, que en aquel entonces obviamente yo no entendía que eso era un propósito, que era justamente a través, yo decía, yo quiero ser famoso para a través de esa influencia, esa fama, poder ayudar al resto. Qué grande, hermano. Porque yo tengo una historia con mi abuelo, que realmente terminó siendo mi padre. Me crié con él. Toda la parte de valores y principios como hombre lo adquirí de él. Lastimosamente él cayó en una enfermedad que bueno, necesitaba hacerse diálisis. Y en ese entonces conocí muchas historias de muchos abuelos que pasaban por eso. Entonces yo decía que esa fama, esa influencia me iba a llevar a tener un lugar para abuelitos, un lugar de rehabilitación como para que justamente abuelos que estén pasando por eso no tengan que pagar porque son costos muy altos si no tenés la previsión social acá de Paraguay. Entonces yo decía que ese iba a ser mi gran motor. Y bueno, el tiempo comenzó a pasar justamente después del fallecimiento de mi abuelo. Es como que mi familia realmente en ese entonces era mi mamá, mi abuelo y mi abuela. Y también estaban obviamente los hermanos de mi mamá, que es mi tía, mi tío y mis 5 primos. O sea, son 4 nenas y un nene. Y eran como mis hermanos. Y bueno, en eso se reducía toda mi familia. Lastimosamente, obviamente después de esa enfermedad, hubieron muchísimos temas económicos que eso llevó a que yo por un lado tenía que dejar la parte de DJ y realmente entrar a trabajar ya en una empresa. Lo más rápido y lo más fácil, entre comillas, vamos a decirle, era entrar a vender. Ya. Vengo de una familia de puros vendedores, entonces ahí entré a trabajar en una empresa de telecomunicaciones como vendedor. Trabajaba en un call center hasta el mediodía y después del mediodía iba a la calle a, a vender al puerta a puerta. Wow. Y ahí estuve estuve 10 años. Hasta que obviamente fui creciendo por distintas áreas
Hasta que un día, cuento esto para que después entiendan el Claro. contexto. Hasta que después un día, después de casi 10 años, me escriben para avisarme que me iban a desvincular antes de que yo justamente cumpla la antigüedad. Acá en Paraguay es como que el punto de la antigüedad para las empresas no es muy rentable que una persona, o sea, tener personas tan antiguas. De hecho, Entonces, ahí fue que se dio esa desvinculación, teniendo muchos reconocimientos, teniendo incluso muchos ascensos, wow. llegando a rangos bastante elevados, hablando de la parte profesional. Pero nada, ahí es como que mi vida fue un quiebre en ese momento, un antes y un después. El primer antes y el después de mi vida, porque es como que por un lado me di cuenta que no servía de mucho ser el mejor, Claro. porque de igual manera existen las decisiones corporativas y son las reglas del juego. Sí, estás jugando en ese juego en el que por mucho que te lo tomes personal, como que eres parte de eso, de un día para otro te pueden decir adiós, ¿ves? Y justamente teniendo un poco la conciencia, es como que hoy pensamos que ese tipo de trabajo es seguro, nos da la Exactamente. seguridad, pero termina siendo más inseguro que inseguro. emprender, yo Claro. siento hoy eso, ¿verdad? Porque dependes mucho de la decisión de De una una persona. persona. Claro, no es lo mismo depender de 5 clientes que de una sola persona directamente y te quedas vacío. Y de la noche a la mañana te quedas vacío. Entonces, bueno, obviamente sí, súper agradecido con esa experiencia porque obviamente me dio mucho conocimiento. Y bueno, por un lado era esa desesperación de conseguir algo igual, alguna empresa igual, alguna empresa grande, multinacional, como para seguir el mismo ritmo de vida, tal vez el mismo rango salarial, el mismo rango de posición. Y así es como voy a la siguiente empresa ahora. Ahí no quiero entrar mucho para no alargar mucho este primer punto, pero bueno, en esa segunda empresa fue que realmente experimenté el punto más bajo de la culpabilidad, la vergüenza y por sobre todo eh, la decepción a tal punto de incluso preguntarme a mí mismo si yo era capaz de desarrollar ese trabajo. Por la presión que existía en ese lugar, por la falta tal vez de valores, principios. Y obviamente yo tenía mis propios valores y principios y es como que yo no me iba a alinear nunca a esos valores que tal vez tenían algunos líderes. eh, y eso creaba mucho roce. Como que yo no era mucho del gusto también ahí. Claro, no eras Y parte bueno, de eso. exacto. Yo tampoco iba a entregar mis valores y principios como persona. Un dato. Ah, mira. Un nuevo integrante del podcast. Y bueno, ahí fue que comienza, José, esa incomodidad. 2023, diciembre del 2023. Comienza esa incomodidad de no entender yo qué pasaba dentro mío. Había algo en mi corazón que me hacía sentir incómodo. Yo no entendía qué era, pero había algo que me hacía sentir. Entonces, sinceramente no recuerdo cómo llegué a mi primer libro, pero sí recuerdo que comencé poniendo en YouTube desarrollo personal y me aparecían muchos videos marketineros. Sí, me imagino. Sí, no. Era 2023. 2023, Sí, finales del ya 2023. esa época ya estaba todo marketizado. Sí, sí, sí. Y yo no me llenaba con lo que iba buscando, porque yo buscaba a alguien que me hable, alguien con el que yo me pueda llegar a identificar. Fui a TikTok, creo que me equivoqué de fuente en ese momento porque si en YouTube para mí yo Si en encontraba YouTube no perfiles era, marketineros, imagínate en TikTok. TikTok era la misma jungla, vamos a decir, O peor. o peor, realmente. Y bueno, ahí fue que dije, yo era una persona que no le gustaba la lectura. Decía, tengo que ser súper sincero en este podcast. Yo era la primera persona que decía que sentarse a leer un libro era lo más aburrido del mundo. Que cómo vas a tener una hora sentado en vez de estar accionando, haciendo algo en tu vida. Y qué gran equivocación, sinceramente. Porque al final de todo, digo, como sentía esa incomodidad en mi corazón y yo quería descubrir qué era eso,
ok, voy a recurrir al método tradicional, voy a recurrir a los libros. Y me Wow. voy a volver un lector. Y ahí cae en mis manos Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, el gran culpable de que hoy esté acá. Fue el primer libro así que te leíste de desarrollo personal. El primer libro de Wow. desarrollo personal. Yo creo que ese libro es como el primer libro de muchas personas. Y es un libro muy necesario que te da esas bases, que te abre la mente. ¿Ves? Te dice las cosas que no te dicen en la escuela, los padres, la educación. Totalmente, porque incluso hace un paralelismo entre lo que es una historia contada Claro, del padre rico y del sí, padre pobre, desde una perspectiva de alguien que quiere conocer esa claro, información. Y ahí es donde conecta la historia de claro. manera brutal. Sí, sí, porque la gente no aprende por concepto, que te enseñan un concepto de finanzas, pero cuando le cuentas una historia y ahí le metes el concepto, ahí ya enamora. Totalmente, porque el libro parte, o sea, la primera mitad habla de esa historia, la segunda es como que cuando ya te adentraste al punto, entendiste con cosas prácticas, ejemplos prácticos, ahí empieza el contenido más fuerte donde entra la educación financiera, entender el flujo del dinero y bueno. Muchísimo. Podemos estar hablando 2 horas acá del libro Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí, José, es como que comienza, ahí es como que entiendo lo que sucedía en mí. Sinceramente, en todo este tiempo que te fui comentando, sí me fui probando muchos modelos de negocio. Yo desde chico llegué a vender en el semáforo Coca-Cola. Yo compraba una Coca-Cola, Coca-Cola no tiene que auspiciar el podcast después. Yo compraba Coca-Cola en el súper, las grandes, y las vendía en las botellitas chiquititas, ¿En cargadas. serio? Sí, sí. ¿Con qué edad, hermano? Tenía como 12 años, ¿No? 12, 13 ¿Y años. por qué hacías eso? Sinceramente porque quería ser vendedor. Modo Tenía ese emprendimiento. emprendimiento. No sé si algún momento, sí, en algún dibujo animado habrás visto de que ponían los puestitos de jugo en algún barrio, alguna vecindad que podían Puede tener, y en ser. esos puestitos de jugo es como que el niño vendía sus jugos al barrio, a la vecindad. Pero no lo hacías por necesidad, tipo lo hacías porque lo querías hacer. Era algo que yo sentía dentro mío. ¿Y cómo? Obviamente yo crecí en una familia de vendedor, pero yo sentía, es que hoy me doy cuenta de todo esto, bro. Qué grande, hermano. O sea, es como que un niño haga eso y que no sea por necesidad, sí, como una vocación. es como que yo lo sentía sinceramente. No vengo de una familia adinerada, de un nivel alto económico, pero sí tengo que reconocer que nunca me faltó nada. Claro, claro. Tuve Sí, siempre lo que mismo tenía que conmigo, por más que yo vivía en un país súper jodido, tipo la comida, los zapatos, aunque tuviera un solo par de zapatos, pero igual tenía, ¿entiendes? No me sobraba, pero tampoco me faltó. Totalmente, y yo es como que a mí desde chico me hicieron entender mucho el punto material. Claro, O sea, que una persona no se clasifica por si tiene una ropa de marca o no. sí, sí. Y nada, ahí es como que hoy recuerdo eso, hace unos días empecé a recordar de eso de vendiendo Coca-Cola en el semáforo. Qué locura. Después ¿Cómo se lo de... tomaban tus padres? ¿No te acuerdas? Mi mamá siempre fue una persona que me apoyó en todo. Ah, mira. Fue mi gran cómplice, hasta hoy sigue siendo mi gran cómplice. Yo Tipo, no me puedo quejar de mi padre. Lo veían como algo divertido, ¿cómo se lo tomaban? Sí, ¿No te o sea, acuerdas? era como, ok, tenés 12 años, querés hacer esto, Déjalo, deja al niño. bien, cuídate, no, por favor, atendé, ¿verdad? Pero fue así, hacerlo, me Qué parece grande, bien. ¿no? Eso es bonito también que, ¿sabes? Los padres como que le den esa libertad también, ¿sabes? A los hijos, porque muchas veces no le va a pasar nada, ¿sabes? Claro, o sea, es que ahí es como que, bueno, entrando un poco ya en hablar del miedo, es como que hoy entiendo y aprendí de que el miedo es la ausencia de la fe, ¿verdad? De tener fe, o sea, es lo opuesto. Cuando una persona vive en Dios, es como que el miedo no existe en la realidad de esa persona, sino Sí, que ¿no? existe mucha fe y mucho amor. Entonces, como que ahí es, cuando caminas con Dios, es como que tu vida... Y es difícil, hermano, porque a veces uno como que va por ese camino y siente como que se desvía un poco, le entra el miedo y tiene que volver a alinearse. Y no, yo hoy tampoco no quiero mencionar que yo soy un experto en eso, pero es una lucha constante donde la constancia hace que vos vayas desbloqueando ciertos niveles en cuanto a la fe. La fe no se genera de la noche a la mañana, ni tampoco la fe no se le pide a Dios.
uno agradece por lo que tiene. O sea, una de las grandes cosas que entendí también. Siempre fui una persona que pedí mucho. Siempre digo que yo creí que yo tenía fe y tenía una relación con Dios porque era una persona que iba a iglesia, iba a misa. Después de joven, uno sabe que empieza con las fiestas, la diversión, la noche. No tiene tiempo para Dios. Pero hoy en día con la conciencia entiendo que hoy estoy creando una relación verdadera con Dios. Hoy le estoy dando el lugar que se merece. Y eso por ende hace que la fe crezca también. Hicimos una pausita ahí para, Pausa comercial. para pedir comida, que se nos olvidaba. Y hermano, te quedaste siguiendo Sí. la historia. Bueno, entonces ahí es donde teniendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, me mueve totalmente la estantería, me hace ver que puede existir una realidad totalmente distinta. Y ahí yo te hablaba que yo pasé por muchos modelos de negocio, hablando de los 12 años. Luego en pandemia, yo recuerdo que me metí en la parte de marketing SEO, era posicionar páginas web a través de palabras claves, como para que después, una vez que una persona entra al buscador de Google, encuentre esa página de manera rápida y que tenga mucho tráfico, ¿verdad? Había pagado una mentoría en aquel entonces, $350, Bueno. creo que fueron. Obviamente no lo dejé por el camino. Era escribir artículos todos los días con muchas palabras claves, etc. Para clientes. No, vos creabas tu propia página web. Lo que hacías era que justamente posiciones la página web entre las primeras opciones del buscador y que empiezas a traer tráfico como para que esos tráficos te ayuden a generar a través de Anuncios. anuncios. Ah, ya. Tipo, tú creabas como un blog que generara mucho tráfico y Exacto. te pagaban por eso. Pagaban por eso. Luego compré un curso de trabajo virtual de una colombiana, que enseñaba mucho a conseguir ofertas de empleo para empresas de Estados Unidos a través de la plataforma Upwork. No sé si llegaste a escuchar. Me suena mucho, sí. Sí, me suena. Bueno, lo que pasa es que ahí podías tener profesiones como asistente virtual, data entry. También incluso podías llegar a tener atención al cliente. La barrera del inglés era no sé, un desafío, sinceramente, pero había ofertas que eran para español. Obviamente la mayor parte de las ofertas eran en inglés. Las mejores pagadas, seguro. Las mejores pagadas también. Ahí trabajé como data entry. Llegué a tener un trabajo que era justamente corregir los errores de Alexa. Cuando un usuario podía llegar a hablar o pedir algo y Alexa no le respondía correctamente. Identificar esos errores, Mira. trasladarlo en un Excel y bueno, ahí llegué a hacer 4 meses $1,000. Coño. $1,000, sí. Bueno. Fue una de las primeras experiencias mías diciendo hice plata a través de internet. Claro, y remoto, ¿no? Y remoto. Sí, trabajaba para alguien que tenía una startup en Estados Unidos. Trabajabas desde tu casa. Desde mi casa. Bueno. Y el segundo trabajo que tuve ahí en esa plataforma fue de estilo community manager, donde yo me encargaba de hacer ciertas publicaciones. Ellos a veces ya me preparaban los flyers, pero yo hacía las programaciones de esas publicaciones, etc. Está bueno. Era para una empresa mexicana ya ahí. Ahí trabajé en el habla español, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, realmente fue muy bueno. Lo que pasó es que coincidía nomás en algún punto coincidía con los horarios laborales de este segundo trabajo que te había mencionado y lo terminé dejando también. Luego pasé a la parte de infoproductos con Hotmart. Mira. ¿En qué año fue eso ya? Eso ya fue principios del 2023. Mira. Con Iván Duque se llama, creo que era Iván, o Mauricio Duque, un colombiano creo que también es, muy reconocido en el ámbito. Y también con Jimena Fukuda, que bueno, este colombiano era el Yados, vamos a decir, de todo esto, porque como que fue el pionero. Y Jimena Fukuda hacía el tema de infoproductos, pero de manera orgánica. Ya. Como yo no disponía mucho efectivo por muchos problemas financieros que tenía, muchas deudas que
que no fueron bien, o sea, bien ejecutadas, fui por lo orgánico. Ahí fue que empecé a ver qué producto podía llegar a ofrecer, algún curso de algo. Empecé a crear un TikTok, un perfil de TikTok y orgánico, muy orgánico. Iba a tener una venta en 6 meses creo que fue. Y obviamente lo terminé dejando también eso. Esos fueron algunos de los modelos digitales. Tengo también, bueno, caí en estafas también. O sea, no todo fue color de rosa. Sí, Porque, etapas necesarias. sí, estafas que te hacen aprender y Sí. abrir más los ojos. Porque también compré el curso de un brasilero que vendía ebooks. También a través de Hotmart. Por ahí es donde tuve mi primer bloqueo también en la parte de publicidad. Porque eran publicidad engañosa. Me Ah, perseguía mucho el dinero ahí, bro. ¿y qué tipo de publicidad engañosa, por ejemplo? Y era, te enseño a hacer $500 en 3 días. Ah, claro, es como demasiado forzado. Forzado, sí. MetaAds Totalmente. tipo se daba cuenta. Sí, sí, sí. Se daba cuenta y bueno, terminaba bloqueando, ahí perdí mi cuenta publicitaria. Y bueno, obviamente terminó siendo estafa porque esa persona tampoco se terminó haciendo cargo. Es como que te vendió el curso, después ya no te daba mucha atención, no te acompañaba. Luego de eso, como tenía tantos problemas económicos, me llegó a aparecer una publicidad de un trader que si vos le dabas $100 en 15 minutos te triplicaba o te duplicaba. Sí, es para reírse, amigo. Cuento pasó? esto para que la gente ¿Y qué pasó? entienda ¿Y qué pasó? lo que hay afuera. Y pague los 100. ¿Y qué pasó Y después? se triplicó en 15 minutos, pero para que la planta me llegue tenía que pagar otros 100. Y pagué otros 100. Es más, en ese entonces ya estaba con mi novia, que hoy es mi esposa, y le Sí, había pedido... el anillo, el anillo. Sí, 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 el anillo. Buenísimo. Y le había pedido prestado ese otro 100 para poder efectivizar eso que en teoría había ganado. Por eso te digo que perseguía mucho el dinero, mucha persecución. Por los problemas económicos que tenía. Claro. Y por que yo sentía algo dentro mío, o sea, algo me movía. Hoy Sí, entiendo, porque en ese entonces yo no entendía de qué era lo que me estaba moviendo a ir en búsqueda de todas estas oportunidades, Claro, de claro. entender bien las cosas. Estaba buscando el camino, pero capaz ese no era el camino Exacto. correcto. Pero estabas muy cerca. Yo siempre sentía que parecía que estaba cerca. Cuando yo compraba el curso, yo decía, estoy cerca. Ahora ahí. Tal vez este sí va a ser. Bro, Y conste que me endeudé por algunos ¿qué cursos. pasó con los 200? Me dejaste intrigado. Y nada, nunca más me respondió la persona por Instagram y bueno, se fueron ahí ¿Y los era de acá de 200. Paraguay? No. ¿Cómo? ¿Era de acá de Paraguay o era? No. Fue muy buena la publicidad porque es como que decía que era un trader que ayudaba a paraguayos. Ah, ya. Pero no, Ya, al final no. qué loco. Sí, realmente. Más porque incluso para muchos de estos cursos yo me llegué a endeudar, llegué a sacar préstamos para estos cursos. Para algunos, no para todos. Y bueno, eso es la parte digital de la que yo te puedo hablar, bro. Eso es toda la parte digital. ¿Qué Si hiciste yo te tengo antes? que hablar de la parte física, de negocios físicos, llegué a tener un emprendimiento con 2 amigos de alquiler de máquinas de chop. Máquinas de shop. Ah, Claro, alquilábamos máquinas de chop con barriles y nada, vos tenías el servicio de chop en tu casa. Cae la pandemia. Tuvimos un año donde nada. nada, nos quisimos reinventar, pero no sucedió y terminamos vendiendo todo. Luego pasé a tener, dentro de la pandemia aún, 2021, era productos de limpieza. Con mi mamá hacíamos productos de limpieza. Comprábamos, no sé cómo se le dice, la materia prima Sí. y hacíamos jabón, hacíamos lavandina Ah, y vendía yo. Bueno. Vendía todo eso. Era mucho el esfuerzo, pero muy poco margen de ganancia. ya. Pasé después a la parte electrónica, yo siento hoy, de vuelta, siempre repito con la conciencia, porque la conciencia es la que te da claridad. Sí. Pasé a la parte electrónica, cargadores, estuches, Tipo vender ese tipo de productos. sí, expendedores de agua, que vos apretabas así Ah, para que sí. salga el video en el agua. Ese fue mi producto ganador. ¿Verdad? Sí. Oh, Vendí muchísimo, pero siempre yo sentía, o sea, yo decía que era poca la ganancia. claro. No, y me imagino que eran productos que tenían su época también. También tenían su época, ¿verdad? Entonces,
Eso es un poco de la parte física, llegar a vender remeras réplicas. De jugar. No, no, no. No quiero, no sé si Ah, de decir marcas. las marcas, No, no, pero de marcas. réplicas, ¿verdad? Y championes réplica también. Iba a Ciudad del Este con mi mamá y recorríamos ahí un poco y traíamos. Era tu cómplice entonces. Mi Todavía. cómplice, mi cómplice. Y nada funcionó, bro, No sinceramente. funcionaba. Llegué también incluso a participar en ferias de ropa, donde vendía las ropas que yo ya no usaba. Sí, llegué a sacar muy buena plata de eso. Pero al final de todo era plata para terminar pagando deudas o para adquirir nuevas deudas. Muy loco, sinceramente. Entonces, ahí te dice el resumen de todos los modelos de negocios digitales Y y físico. físicos que hice, ¿verdad? Entonces, después de toda esa experiencia es que viene esta incomodidad finales del 2023. Lleno de deuda, eh, me imagino. Lleno de deudas. Viene el libro de Padre Rico, Padre Pobre. En el 2024 es donde, después de haber leído el Padre Rico, Padre Pobre, esa ansiedad, esa incomodidad se triplicó hasta un punto donde yo entendí lo que pasaba, bro. Fue uno de los grandes momentos en esta reconstrucción personal que yo tuve, que justamente era entender de que mi lugar ya no era estar en ese ambiente corporativo. En ese entonces no sabía exactamente el concepto, pero hoy sí te puedo decir de que buscaba libertad de tiempo, buscaba libertad económica y ahí me di cuenta, eso sí, en ese 2024, marzo, abril del 2024, me di cuenta que esa primera empresa que me desvinculó después de 10 años, siendo yo una de las personas que tenía muchísimos reconocimientos, llegué a ganar muchísimos, no sé, aparte de reconocimiento, habían trofeos, etc. Yo me di cuenta que yo nunca me recuperé de ese momento. Fue como una herida ahí. Fue una herida que seguía abierta en el 2024 y eso había pasado en el 2021. Y yo, por querer rápido solucionar, había entrado en esta segunda empresa, porque a mí me llegaban a pagar muy bien la liquidación, eso yo no puedo negar. Pero si yo tenía hoy la mentalidad que tengo hoy, esa liquidación se hubiese usado para un Claro. negocio o un emprendimiento mío. Claro. Pero yo lo malgasté comprando ropa, queriendo aparentar de un estilo de vida, lo malgasté en alcohol. Yo te puedo decir que un sábado llegué a gastar 500.000 guaraníes en alcohol. Coño. Y solo por decir, Sí. yo tengo la plata, pidan lo que quieran. Sí. Y obviamente impresionar a las mujeres también, ¿verdad? Que estaban en esos lugares. Y sinceramente, en ese 2024 entiendo lo que realmente me estaba sucediendo y era justamente no haber sanado esa herida y entender en ese 2024 de que mi mundo ya no era el mundo corporativo, sino que mi mundo era justamente empezar un emprendimiento, algo mío, que yo lo había hecho a los 12 años, pero hasta ese entonces yo no lo había pensado de esa manera. Entonces era justamente vivir de algo mío, que me ayude a tener libertad de tiempo, libertad económica obviamente, pero por sobre todo paz y tranquilidad, que creo que hoy es la mayor riqueza que uno puede tener. Y a veces también, hermano, aunque uno no lo piense así, pero sientes esa necesidad también de tener una libertad, de no depender de una sola persona, era lo que hablábamos ahorita. Totalmente, porque al final de todo, cuando vos trabajás para una empresa, como decía el libro Padre Rico, Padre Pobre, es el famoso, no recuerdo si era competencia o el juego de las ratas, La carrera de la rata, ¿no? la carrera de las ratas. Porque muchas veces uno se queja de lo que puede estar pasando en esa empresa, de si de repente te aumentan el horario, si en algún punto te pagan de manera atrasada, pero al final de todo eso termina siendo las reglas. O sea, cuando vos te fuiste y firmaste ese contrato, vos vendiste tu alma a esa empresa, vendiste tu tiempo, vendiste tu paz, tu tranquilidad y vendiste una parte de las decisiones de tu vida. Entonces ahí es donde las personas muchas veces no tienen la conciencia de que al final de todo te quejas en vano porque vos firmaste ese contrato y la empresa puede disponer de vos. Sí.
Y la empresa puede hacer lo que quiere de tu tiempo. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego y si no te adaptas a esas reglas, tenés la puerta. Entonces era eso justamente. Creo que ahí vino la comida. Ah, sí. Le damos. Le damos, ¿no? Sí, ¿Le damos acá? le damos. Gracias. Estaba esperando nomás para No, gracias. No interrumpir. te preocupes, no interrumpes. Muy amable. Ya llego ahí. Ahí estamos. Che, creo que la próxima pido ese huevo revuelto, tiene mucha pinta. Bro, está riquísimo. Yo lo probé el otro día y está buenísimo. Ya tuviste, entonces. Ay. Sí. Dale, gracias. Aquí estamos en Bosco Café. Tienen que venir acá, es un lugar muy bonito para hacer coworking. Está buenísimo. Y para hacer videitos como este nos han atendido como reyes. Realmente, muy amable la Sí, persona. Recomendado, amigos. Hermano, seguimos por la del hilo, seguimos con el hilo Sí. de la historia. Yo me voy a comer mis huevos revueltos. Entonces, ese 2024 fue revelador para mí, sinceramente, porque ahí entendí que buscaba vivir de algo mío, como para que justamente no sufrir maltratos, porque en esa segunda empresa yo llegué a sufrir muchos maltratos verbales. Mi psicología, si te soy súper sincero, estaba destruida. Yo incluso me volví una persona insegura de mí mismo. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿será que es cierto lo que me dicen? ¿Y será que soy un inútil realmente? Bro, ¿Será que yo no valgo realmente? estabas en el entorno incorrecto. Exactamente, estaba en el entorno incorrecto. Y yo no me daba cuenta. Y mucho tiempo quedé estancado en ese pensamiento, en ese bloqueo. Eso llegó a afectar incluso hasta mi salud. Para Yo mí me sí, llegué a hacer análisis ¿verdad? médicos, estaba mal. donde todos los indicadores, la mayoría de los indicadores estaban mal. Y era todo mental. Para mí esa etapa, bro, de la vida donde me sentía el bicho raro, que todo estaba mal, para mí fue la secundaria. La secundaria. Era como que estaba en el entorno incorrecto, ¿eh? Sentía que no pertenecía a ese lugar. Como que veía a todos mis colegas que querían jugar y yo como que estaba en otro mundo, ¿sabes? Quería programar, hacer cosas, como que no estaba para la tontería, capaz. Maduré un poco rápido. Sí, en esa realmente época. sí. Y como que me costaba. Entonces yo era como el bicho raro. Y sí. Pero era estar en el entorno incorrecto, porque después cuando crucé un poco a la parte del colegio, ahí estaba en un entorno más de concurso, competitividad, y era más, me sentía más a gusto. Es que yo, después de estas experiencias, entiendo justamente de que todas las personas vinimos a este mundo para vivir en grandeza. Y si en algún punto alguien quiere hacerte de menos, si en algún punto alguien quiere programarte para que vos te sientas menos, definitivamente de ese lugar tenés que salir. Sea una relación laboral, sea una relación de pareja, porque esa persona tiene tanto miedo de que vos realmente llegues a explotar ese potencial que decide hacerte de menos o tratar de rebajarte, o sea, tratar de destruir tu mentalidad, tu carácter, como para que esa persona siempre sobresalga. Entonces ahí es donde uno debe ser consciente y tomar decisiones difíciles, porque muchas veces va a costar terminar una relación, va a costar decidir salir de algún trabajo, pero es lo que queda. 100%, hermano. Es de las decisiones más difíciles que hay que tomar. Y más cuando depende de tu dinero. Totalmente. Y yo justamente en ese 2024, después de entender de que quería vivir algo mío, es donde yo comienzo a pensar qué más puedo hacer, qué más, a qué puedo apuntar entonces a partir de ahora. Porque incluso
en ese tiempo, en ese trabajo, yo a veces salía a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Bueno, entonces, es como que ahí seguía perdido. Es como que sí entendí y reconocí la herida, sí entendí de que el que me hayan desvinculado después de 10 años, en ese entonces me dio la claridad de que yo ya no quería seguir trabajando en una empresa. Yo ya no quería, en ese entonces yo tenía 30 años, a punto de cumplir 30 años. ¿Qué edad tienes ahora, hermano? Ahora tengo 35, fueron 5 años atrás. Y era decir, yo no quiero pasar 10 años, o sea, yo no quiero volver a entregarle a una empresa 10 años de mi vida otra vez. Para que después al final de la película termine pasando lo mismo. Quiero trabajar en algo que sea mío, quiero trabajar en algo que... Es que el punto no está en que cuando uno quiere algo suyo, piensa que va a trabajar menos. Cuando yo hablo de libertad de tiempo, no estoy pensando en que voy a trabajar menos. En un emprendimiento uno trabaja el triple muchas veces. Pero en la libertad de tiempo hablo de que si uno quiere venir a un espacio como este, Sí, bro. lo puede hacer. Si uno quiere estar trabajando hoy desde otro punto que no sea su casa, lo puede hacer. Si hoy uno quiere, bueno, como voy a ser papá este año, si Dios permite, punto importante, quiero estar presente para mi hijo, quiero tener fuerzas, energía para cuando él quiera jugar, juguemos, que cuando tenga cosas en el colegio yo pueda asistir a eso. No es que tenga que estar pidiendo permiso o dependiendo de la decisión de vuelta de una persona. Que muchas veces te puedes encontrar con buenos líderes, como otras veces te vas a encontrar con personas que te van a bloquear. HP, totalmente. Entonces, ahí es, bro, donde tuve la claridad, pero no sabía el cómo, el qué iba a hacer para salir. Lo primero que me pasó por la mente era justamente tomar la decisión de salir de esa empresa y buscar otra empresa. Fue lo primero que decidí en ese momento. ¿Y cuándo saliste, hermano? Llegué a salir en enero del 2025. Se me dio la oportunidad de salir. Lastimosamente, digo, bueno, enero del 2025, dije que 2024 fue un año revelador. Pero enero del 2025 fue el año de las pruebas. El año de saber realmente para qué yo estaba acá en este mundo. Enero del 2025 comienzo en esta nueva empresa y lastimosamente no me fue muy bien. Otra empresa. Otra empresa. No me fue muy bien porque es como que por una parte me prometieron y vendieron cosas que no terminaron sucediendo. Había un estilo de trabajo que sinceramente no se alineaba de vuelta a mis valores y principios. Y teniendo la experiencia de la empresa anterior, que estuve ahí casi 4 años, ahí dije, no, yo no pienso perder más tiempo otra vez. Y rápidamente, en 4 meses, volví a salir de esa empresa. Y fui a otra. Es muy loco, bro. Y era justamente Dios mostrándome que ya no era mi lugar. Ahí no es. Ahí no es. Pero Mostrándote, no es la empresa. no es más el ambiente corporativo. Sí, sí. Entonces fui a la siguiente empresa. En esta empresa sí me arriesgué un poco. Me ensucié acá. En esta empresa sí me arriesgué un poco porque iba a tomar una posición que era una posición comercial. Y yo en esa parte comercial hace mucho tiempo que ya no estaba ejerciendo. Y bueno, lastimosamente el tiempo de adaptación no había. Era así, entraste hoy, mañana ya tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Y no había mucha paciencia tampoco en ese sentido. Me tomó de sorpresa eso, sinceramente. Bro, y es increíble. Yo en enero del 2025 fue que tomé la decisión de empezar en el dropshipping. Y tú me dijiste que empezaste en una empresa en esa fecha. En esa misma. Y después saliste a los 4 meses. Abril yo ya estaba fuera de esa empresa. A Abril. finales de abril estaba fuera de esa empresa y había conseguido entrar en otra. Otra grande empresa realmente era. Que era justamente esta parte de que me arriesgué por no
Me arriesgué porque era una posición que hace mucho no ejercía, que tenía conocimiento, pero yo sabía que tal vez la curva de aprendizaje iba a ser un poco más lenta. Y ellos en principio era como que sí íbamos a tener ese proceso de entrenamiento, pero al final la experiencia fue otra, de vuelta. Pero ya era una incomodidad mía. Yo en ese punto ya no puedo culpar tanto a la Claro, empresa. claro. Pero sí, yo ya sentía que no era mi lugar. Yo no me sentía más cómodo. Yo no me sentía más parte de una empresa. Y ahí, bro, fue que llegó junio del 2025. Y sinceramente, no recuerdo cómo llegué a vos. No recuerdo si fue alguien que me recomendó. ¿Algún anuncio puede ser? Puede ser que haya sido algún anuncio. Te seguí en Instagram. De buenas a primeras. Es como que yo antes siempre tuve mucho, cuando era muy joven, yo tuve mucho el discernimiento, tenía muy bien activado eso. Sabía diferenciar entre el bien y el mal. Cuando yo te empiezo a conocer a través de tus historias, tus videos, es como que me transmitiste una confianza. Que era la primera vez que alguien me transmitía, porque los otros cursos fueron muy por impulso, muy por el deseo de ganar más plata, muy por el deseo de pagar mis deudas. Y así fue como que me animé después de un tiempo de seguirte, creo que fue casi un mes o menos de un mes. Te mandé el famoso DM. ¿Y cómo hacía? ¿Me veías la historia o algo así? Sí, siempre veía tus historias, los reels que vos publicabas. En ese entonces creo que llegaste a tirar tu primer video en YouTube. Ah, Puede ser, hablando de drop. puede ser. Creo que fue en Ñuguazú. Puede Recuerdo eso. Había visto ese video antes de escribirte. Y dije ahí, ¿y si tal vez es? Vamos de nuevo. Como el GTA. Here we go. Y ahí viene el famoso DM que le mandé a José, que fue otro de los momentos clave de mi vida, porque era una persona con mucha escasez, con cero de mentalidad, sinceramente. Era una persona que vivía para el mundo, era una persona que pensaba mucho en el qué dirán, solamente era agradar a los demás, hacer cosas que incluso a mí no me gustaban, pero era solamente por querer adaptarme a algún grupo. Vicios como el alcohol, las fiestas. Y así es como te escribo. Y como me respondiste también, fui muy caradura. Le mandé un podcast, un audio de 5 o 7 minutos creo que fue. Sí, bro. Y fue increíble porque lo que yo hice contigo, hermano, no sé por qué lo hice, pero no lo hago con todo el mundo. O sea, a mí me envía un audio largo y le digo, bro, escríbeme, no tengo tiempo para leerlo. Pero fue increíble como... No sé, hermano, yo creo que también escuchar los 2, 3 primeros segundos, ver la manera en que comunicabas, la manera en que hablabas, ya me hablaba mucho de ti, ¿sabes? Ya eso como que dije... Y es lo que siempre digo. Tú, una persona con creatividad y con imaginación y con las habilidades y haciendo las cosas, puede llegar a cualquier persona, ¿sabes? Es cuestión de ganarse la confianza de esa persona, ser creativo, impresionarle de alguna manera. Y solamente por la manera en que, ¿sabes? Me estabas escribiendo, digo, me estabas enviando el audio, ¿sabes? Yo dije, bueno, esta persona sabe, ¿sabes? Esta persona entiende un poco las cosas, ¿ves? Es una persona capaz, ¿sabes? Cuando tú ves una persona que habla mínimamente bien, te das cuenta que es una persona capaz. Entonces, ahí, hermano, escuché el audio. No, tranquilo, come. No. Estamos haciendo un podcast diferente aquí. Es una cenita, más que podcast, es una cenita. Realmente sí. Una cenita con ustedes. Espero que estén viendo este video cenando aquí todos. La verdad que este tipo de video a mí me gusta mucho porque son videos así modo relax que cualquier persona puede ver cenando. Totalmente. Ver cenando después de la cena un ratito más.
Son Y muy... transmite mucho también. Mucha paz también. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí es como que llego a José, ahí hablamos, ahí él justamente lo que hizo que yo diga que José era la persona era justamente que él escuchó ese audio de 7 minutos y me respondió tan bien que yo recuerdo que volví a mandarle otro audio agradeciendo por esa respuesta. Y ahí es como que empezó esta relación, que yo siento que hoy es una relación de amistad. Tal vez no hablamos todos los días, pero es como que yo siento que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y ahí comenzó la historia con el dropshipping. Ahí comenzó el nacimiento de la leyenda. Vente, hermano. Tenía mucho enfoque en ese momento. Después de esa charla que tuve con José, recuerdo que habíamos comenzado y ahora recordando bien, comencé en fase 2. Ah, en paz. En fase 2 era que comencé. Y había avanzado con los videos de la formación de José, que siempre fueron súper prácticos, directo al punto, sencillos. Y como me di cuenta del potencial que tenía, yo le digo a José, José, quiero la fase 3. Porque en ese entonces yo tenía algunos ahorros que había hecho. ¿Por qué la fase 3? Porque iba a tener la cercanía con él. Le iba a tener a José ahí cerca, como para que si algo, porque yo decía, yo esto lo voy a hacer en serio, esto le voy a poner alma, vida y corazón, y yo necesito que José esté cerca porque yo sé que van a Claro, surgir inconveniente en el inconvenientes, camino. cosas que tengo que ir aprendiendo y que yo pueda tener su soporte y va a ayudar a que justamente eso se vaya solucionando de manera más rápida. Y ahí fui a la fase 3 de una, en menos de un mes creo que fue. Rapidísimo. Y ahí fue que lanzo mi primera publicidad. Que tengo que decirlo que en su momento, Dani yo creo que fue la persona que en ese momento más me había pagado. Creo que yo había acabado de subir los precios, algo así de fase 3. Justo subiste. Yo había subido los precios de fase 3 y en ese momento Dani creo que fue la persona que más había pagado. Y hay personas que, o sea, cuando uno empieza a hacer este proceso de mentoría o coaching, como se le llame, curso, lo que sea, los alumnos te enseñan mucho, hermano. O sea, parece que tú solamente le estás enseñando al alumno, pero el alumno te enseña mucho. Y es como un feedback mutuo, ¿sabes? No es como que algo direccional, sino es muy bidireccional en cuanto al conocimiento y las cosas, porque, ya te digo, a mí me ayudó muchísimo eso, que, ¿sabes? Ver que había alguien capaz de pagar mi servicio en ese momento. Me dio también la confianza de decir, bueno, así sí lo vale. ¿Sabes? Vamos a darle más. Y ahora está en 3.500.000 la fase 3. Imagina. Es como un 3X de cuando... Un 3. Algo así. Pero es una locura, hermano. Sí, y ahí fue como que creo que ahí también ahí empecé a descubrir el desarrollo, el verdadero desarrollo personal. Porque antes yo entendía que el desarrollo personal era sentarte y leer un libro. Yo te dije que seguía... No, tú seguías Sí. hallado, ¿no? No. Ahí fue que después de una semana donde ya comencé viendo la formación, ya íbamos a programar la primera publicidad y fui a fase 3, yo le digo a José, no recuerdo muy bien lo que te mencioné, pero era, ¿a quién me recomiendas escuchar? Sí. Como que comenzamos a hablar mucho de temas personales, Claro. pero yo en el 2025 de vuelta tenía, o sea, siempre tuve muchas deudas, muy mal endeudado económicamente. Entonces, obviamente entré al dropshipping persiguiendo el dinero. Yo decía que el dropshipping, primer punto, me iba a ayudar a pagar todas mis deudas y una vez que yo cancele esas deudas, yo iba a poder renunciar a mi trabajo y poder dedicarme 100% a eso. Entonces yo sentía que aparte de toda esa información del dropshipping que era muy buena, yo necesitaba también algo que vaya más hacia la parte humana. Claro. Y ahí fue que me recomendaste seguir a Yados, a Matías Cardoso y también hablaste de Mario Peláez y Mario López. Pero en ese entonces yo seguía a Yados y Matías Cardoso. Solo a ellos dos. Qué locura. Sí, fíjate que loco porque normalmente una persona, un mentor o algo así te diría, sígueme a mí, no sé qué. Pero, ¿sabes? Yo le di como que la fuente
de donde yo estaba adquiriendo esa parte de la mentalidad, ¿ves? Yo te di directamente la fuente, te dije, hermano, mira, esta es la fuente. Aún así, trabajamos bastante en el uno a uno. Que es lo que ahora me gustaría contar también. Sí, buenísimo, pero como que yo le di esa fuente, ¿sabes? Ve ahí, consuma ese contenido que a mí me ayudó, ¿sabes? Que a mí me ayudó muchísimo en su momento, Matías, Yados, y es una locura. Y es increíble también que él haya podido tener la humildad de escucharlos, porque una persona, por lo general, hermano, que viene del mundo corporativo y ese tipo de cosas, escuchar a Yados le cuesta Con un 35 poco. años. Con 35 años, escuchar a Yados le cuesta un poco porque dice, ¿qué me va a contar este especulador o no sé qué, ¿sabes? Vende humo. Vende humo, sí. Pero cuando lograste ver el mensaje, hermano, que es lo importante, Sí. lograste ver más allá y cuenta un poco entonces. Y era ahí sigue por justamente cuando yo empiezo a seguir a Yaos y a Matías. Era como que si tenía que hacer un top, obviamente primero estaba Yaos y después venía Matías. Pero sí era encontrarte con un mensaje muy fuerte en aquel entonces. Él como que también empezaba a conocerle a Dios en ese momento. O sea, ya había tomado la decisión de seguir a Dios, pero empezaba A exponerlo más. a exponerlo más. Entonces eso como que me identificaba mucho a mí porque yo digo que no, anteriormente sentía que tenía fe, pero no era una fe ardiente como es ahora. Entonces como que me sentía identificado también con Yados. Y por sobre todas las cosas, por más lujos que él publicaba o tal vez mensajes fuertes o en aquel entonces como que gritaba mucho Todavía también. gritaba, todavía Sí, gritaba. ahora ya no grita más. Ya no tanto. Pero es como que gritaba mucho y es como que era muy fuerte el mensaje. Yo me iba mucho más allá de eso que rodeaba a él, sino que yo me iba a ese conocimiento que él empezaba a transmitir. Y antes de seguir hablando de Yaos, ahí también es como que después de tocar ese punto con José, de que yo le dije, che, siento que necesito algo más que me ayude a ir sobrellevando esto. Él me recomienda seguir a Yados, Matías, etcétera. Pero ahí es donde se abre también un abanico de posibilidad de utilizar ese uno a uno con José, no solamente para el dropshipping, sino que para empezar a compartir temas de desarrollo personal. Y que ahí fue que nuestro one-on-one, o sea, nuestro uno a uno, era así un rato de parte técnica, teórica, ok, ajusta esto, mira esta venta, esto le pudiste haber cerrado así, tus ads, esto podías mejorar, y después era directo puro desarrollo personal. Sí, bro. Llamada muy profunda, la verdad. Sí. Llamadas muy épicas. Yo las tengo grabadas por ahí y son llamadas para estudiar. Y ahí es donde yo les ponía a José todo lo que yo iba sintiendo como persona, mis problemas, y José, y lo que yo sinceramente, con mucho respeto y admiración hacia José, yo digo, como una persona tan joven, teniendo tanta sabiduría, tanto conocimiento, o sea, ¿por qué admiración? Porque yo a la edad de José estaba perdido en las fiestas, estaba pensando, malgastando mi dinero, solamente pensando en el mundo, en ese momento. José hoy utiliza sus días para crecer personalmente, seguir desarrollando su negocio, vive de eso. Si yo en la edad de José hubiese hecho eso, anda a saber dónde estaría. Pero Sí. al final de todo, el camino, que es lo que aprendí también, es entender de que si yo tenía la realidad de José en ese entonces, no lo iba a saber valorar. Claro, bro. No, Y las cosas terminan pasando en el tiempo que tienen que ser. claro, bro. El tiempo de Dios, como dicen por ahí, se repite mucho, pero es verdad, el tiempo de Dios es perfecto, man. Totalmente. Y si yo en algún momento podía en aquel entonces haber obtenido muchos resultados, la vida se iba a encargar de volver a Exactamente. ponerlo en Todo el se- mismo se nivel de mi nivela. desarrollo personal. Además, tú puedes dar un golpe muy grande, hermano, y lo que a mí me puede llevar 10 años, tú lo puedes hacer en un año, un ejemplo, ya con 35, porque tienes una experiencia de vida increíble. Es como que al final el tiempo es muy relativo, hermano. Solo sirve para que se te arruguen la vida, pero el tiempo es muy relativo en cuanto a conseguir cosas y eso es muy relativo. Porque al final, cuando ya uno pasa esa niñez, como que ya la mente se va madurando un poco, eh,
incluso cuando eres joven, como que capaz absorbes mejor los conocimientos o haces mejor las cosas porque todavía tienes esa ilusión, esa, eh, ¿cómo se llama la palabra? Motivación. Ajá, motivación y esa inocencia, Inocencia. ¿sabes? Esa inocencia de que, ¿sabes? No ves la maldad capaz y como que se te hace más fácil entonces avanzar. Porque Sí. estamos más conectados con la fuente. Totalmente, totalmente. Pero nada, ahí obviamente te lo digo acá otra vez de vuelta y en el podcast, mi profundo respeto y admiración por la persona que sos Gracias, hermano. y lo que creaste. Y bueno, José me ayudó muchísimo en esa parte mental, espiritual. Y ahí, bueno, siguiendo a Yaos, José había hecho un reto, recuerdo, un reto en XP Drop Me acuerdo. en una semana, no, en 15 días. 15 días, eran 2 En semanas. 15 días, no era solamente, lo que a mí me gustó es que no era solamente enfocarse en el dropshipping, sino que incluso ver todas las posibilidades que uno puede tener de generar ingresos. No solamente con el drop, ¿verdad? Y yo recuerdo que justo fueron mis 2 semanas victoriosas, porque fueron 3, casi 4 semanas de estar ahí en el dropshipping, activo, vendiendo. Y ahí fue que en esas 2 semanas yo había hecho más de 13 millones de guaraníes. Y había ganado el reto justamente por los ingresos que había generado y por el desarrollo personal que fui mostrando, porque es como que ahí también empecé a documentar. Ahí es donde comienzo yo mis videos dentro de Instagram. Claro. Empiezo a mostrarme, Antes empiezo a hacías hablar. en TikTok, ¿no? En TikTok. Antes hacías. TikTok, el 2025 comencé haciendo cosas graciosas. Reaccionando a videos virales, haciendo memes, todo tipo de boludeces y distracciones. Ya. No dando valor realmente al mundo. Siempre sirve, ¿no? Obviamente siempre sirve para irnos poniendo un poco. Sí, Es como un pasito más. eso obviamente seguro ayudó y bueno, pero en julio del 2025 es donde ya empiezo a transmitir un poco el mensaje que yo voy aprendiendo, ¿verdad? Y eso me llevó a ganar el reto en XP Drop. Justamente eran 700.000 guaraníes de premio. Se llevó un cashback. Sí, es como que José me decía, hermano, te salió gratis el curso, porque me sacaste otra vez los de 700. Y con ganancia. En una semana hizo muchísimo. Sí, sí. Y ahí fue que yo le digo a José, ¿qué pensás de que esos 700 pongan me acuerdo. en la sala de Me Yaos? recordaste eso, sí. Y bueno, y ahí entro a la sala de Yaos. Qué loco, porque fíjate cómo fue su mentalidad. Este dinero me lo gané de algo que no tenía en mi radar, a lo mejor. ¿Sabes? Sin expectativa. Al final, el trabajo que hice para ganar, gané. Y esto era un extra que no. Y lo voy a invertir en mi educación. Pero eso es de admirar también muchísimo. Y ahí fue que comenzó mi cercanía con Yao, cercanía diciéndole de poder estar un poco más, ¿verdad? Cerca de él. Y ahí es como que yo no sabía si incluso, porque como tenía tanto problema económico, yo no sabía cuánto tiempo iba a durar eso. Pero yo dije, por lo menos este primer mes, si duro, voy a adquirir toda la información posible. Son 30 días ahí para darle caña. Exactamente. Entonces, ahí es donde Yaos, y tengo que reconocerlo y en algún momento ya va a salir a la luz esto, es donde yo decido mi cambio físico. Yo en aquel entonces, si yo muestro una foto de lo que yo era, ¿verdad? Yo tenía como 84 kilos, 85 kilos, comía re mal, mis hábitos alimenticios eran malísimos, tomaba mucho alcohol, no me cuidaba para nada, me iba al gimnasio, pero yo decía que 3 días estaban bien para el gimnasio, ya eran suficientes. A veces no me iba, a veces me iban 2. Y el mensaje de Yao fue tan profundo en un video que había dentro de su sala, donde eso me llevó incluso a ver después otro material donde él mostraba las rutinas que uno debía hacer, te daba incluso cómo debías calcular tus macros y te decía cómo debían hacer tus ejercicios. Entonces ahí decido yo cambiar mi físico. Ya hoy, de los 85 kilos que tenía, hoy estoy en 68. Wow. Estoy con un nivel de índice de grasa bajísimo con respecto a lo que tenía. Mejoré 1000% mi físico y mi salud por sobre todas las cosas. Yo llegué a tener muchos problemas de acné en la cara
y era muy alérgico. Y al haber empezado a cuidarme en los hábitos alimenticios, y obviamente ahí también dejo el alcohol, porque él hablaba de que una Había que dejar el persona alcohol. que tenga que estar alineada a Dios y realmente cambiar su ser no puede tener vicios. Entonces ahí es donde yo decido dejar el alcohol. Wow. Y fue brutal, sinceramente eso. Terminé durando 3 meses en la sala de Yao. Ah, Al pudiste tercer- pagarlo por 3 meses. Sí, pagué 2 meses más. Qué Después loco. me ajusté, incluso llegué a hacer bol. Recuerdo, llegué Para a hacer cubrir. bol para cubrir. Aquí era. Salía de mi trabajo a las 6:30, 7 y le metía bol. Y cuenta un poco ahí, hermano, cómo fue esa transición desde hacer dropshipping a la oportunidad que se te presentó en el nuevo trabajo. ¿Por Ok. qué tomaste la decisión? Yo hoy en día, teniendo la conciencia, me doy cuenta de los resultados que tuve en el drop. En ese momento no era consciente de lo que estaba consiguiendo. Por los rangos de ganancia, que en ese entonces yo le había dicho, José, con este rango de ganancia no voy a poder pagar mi deuda, no voy a poder renunciar a mi trabajo. No, mira hermano, tenemos que ajustar más. Acuérdate que vendiste un solo producto. En Claro. un producto dice eso. Sí, sí. Sí, sí. Y yo desesperado persiguiendo el dinero, pero con un trasfondo que era para poder pagar mi deuda y renunciar. Y Sí, es dedicarme a que esto. el dropshipping es complicado porque cuando hay desesperación es muy difícil, bro. Me imagino que es como lo que pasa con el trading también, Totalmente. ¿sabes? Es muy difícil. Y ahí es como que de la nada me llaman de una empresa y me dicen que me quieren conocer y todo lo demás, que quieren tener una entrevista. Yo acepto la entrevista por el punto de que esta empresa me ofrecía a mí más días de home office. Entonces era ir de repente 1 o 2 veces a la oficina y el resto de la semana home. Entonces yo dije, ok, yo le voy a dar un tiempo a esta empresa. O sea, si en ese entonces no sabía que iba a salir. Terminó saliendo, es el spoiler, es que terminó saliendo la oferta y terminé aceptando. En 4 meses volví a salir Coño. de esa empresa para irme a la otra. O sea, el 2025 yo más renuncia que otra cosa estuve ahí. ¿Y te pagaban bien, bro? En esa que... A la que decidí ir, Sí. me pagaban un poquito menos, pero con este punto de tener Algo esos días así. en home, Claro, claro. Ya, ¿verdad? claro. Y de no trabajar sábados. Bueno, Entonces tomé la decisión de ir a esa empresa y ahí era que volvimos a hablar con José. Siempre José estuvo presente. Y ahí yo le comento a José, José, yo voy a decidir esto, yo voy a tener que dejar el drop por un tiempo, porque yo había comenzado el dropshipping por WhatsApp sí. y explotaba mi WhatsApp, eran Sí, 200, era 250 insostenible. mensajes. Y con un producto, imagínate si Con hubieras un metido producto. más. Sí. Y ahí José me había hablado justamente también de la metodología con Shopify, pero es como que ahí me entró el miedo. Por eso digo que uno siempre lo sigue trabajando, porque siempre va a estar presente. Ahora que vos le des su lugar o no es otra Claro. cosa, ¿verdad? Y ahí me entró el miedo de no poder cumplir con todo y justamente fallar a esta empresa, porque en la empresa en la que estuve antes de esta última, Fallaste me un habían poco llamado ahí. la atención Claro. porque yo estaba muy, muy metido con el dropshipping. Entonces ahí le digo a José, mira José, yo quiero dejar 6 meses el drop para enfocarme directamente en esta empresa, organizar bien mis cosas, construir bien mi equipo y una vez que pase eso, ahí vuelvo. De momento voy a enfocarme en esta empresa y hacer trading porque eso lo vengo haciendo hace 2 años. Y como es a veces programar entradas y después dejar ahí el teléfono, yo decía que no iba a sacarme mucho tiempo. Y nada, ahí se dio eso, dejé el drop. En septiembre me termino casando. Ahí para contar rápido, en ese septiembre mi personalidad se quebró. Volví a caer en el alcohol, ya no como antes, pero caí porque estaba en esas fiestas de despedida de soltero. Claro, claro. Pero despedidas de solteros sanas, eso Sí, sí sí, te tengo que entiendo. decir, ¿verdad? Nada de cosas raras como Sí, sí, te entiendo. todos se estarán imaginando en la cabeza, ¿verdad? Es Pero- noche de soltero. Exactamente. Siempre le respeté mucho a mi señora, siempre. Eso yo, el respeto a la mujer siempre estuvo presente en mí. Entonces, nada, caí en el alcohol, pero yo no me sentía más yo, bro. Yo sentí que cuando hice eso, perdí la conexión de vuelta con nuestro Padre Dios.
Sentí que parece como de julio, de junio que había dejado el alcohol a septiembre había avanzado 10 años. Coño, Y en septiembre cuando dejé, retrocedí 70 años parecía. qué locura. Y yo no me entendía, me empecé a levantar tarde otra vez, porque yo tenía mi hábito ya de levantarme temprano. Me empecé a levantar tarde, no estaba cumpliendo con todas mis rutinas de gimnasio, con la comida. Y yo otra vez me empecé a sentir mal. Octubre fue un mes bastante difícil. Noviembre lo mismo. En el trabajo me empecé a sentir vacío otra vez. Yo decía, ¿cómo si estoy hace 2 meses en este trabajo voy a sentirme vacío otra vez? Pero me sentía muy vacío, sentía otra vez, quiero salir de acá, este no es mi lugar. No estaba siendo agradecido otra vez. Conste que eso yo ya había cambiado. Hasta que llega el 21 de noviembre, llega la noticia más fuerte de mi vida. Me encuentro a mi esposa llorando en la pieza, que en ese momento me preocupé porque pensé que pasó algo malo y era, ella estaba llorando porque me iba a dar la noticia de que yo iba a ser papá. Coño. Y eso cambiaba totalmente todas las reglas del juego. Uf, Mary Seven. Es que es muy loco, bro. Sí, bro. Por un lado, la felicidad enorme de ser papá y ser bendecido, que Dios me haya elegido a mí como para ser padre de esa criatura. Pero por otro lado, era entender que cambiaban todas las reglas La del juego. responsabilidad ahora. Totalmente. Se sumaba más responsabilidad. Más para la mochila. Más, otra vez. Y eso fue el 21 de noviembre. Y el 27 de noviembre del 2025, en la fiesta de fin de año de mi trabajo, habiendo tomado 7 shots de cerveza, cuando iba a ir por el octavo, algo en mi mano hizo que yo no agarre esa chopera. Algo en mi mano me dijo, basta. Yo sentí en mi interior a alguien que me dijo, basta. Así con una voz fuerte y potente. Y en ese momento experimenté el nivel más bajo de frecuencia. Mucha vergüenza conmigo mismo, mucha culpabilidad, vergüenza con mi hijo, pensando en qué persona yo le voy a dar a mi hijo, qué clase de padre. Un padre que no se cuida, no tiene el físico, no tiene la mentalidad, tiene vicios. Y por sobre todo, ¿qué hice con todo lo que construí de junio a septiembre? Entonces ahí es donde termina cambiando mi vida totalmente. 27 de noviembre es la fecha. Ahí es donde el 29 de noviembre, 27 fue jueves, creo, no recuerdo bien, o 30 de noviembre me voy a la iglesia. Y después de haber comulgado en frente al Padre, o sea, frente a Dios, le entrego a Dios esto. Le pido fortaleza y le digo que me ayuda a nunca más volver a caer en el alcohol. Que me ayuda a ser la persona que tengo que ser para mi esposa, para mi madre, para mi hijo, para mis seres queridos, pero para mí mismo también. Y de ese día pasó ya casi 4 meses hoy, sin haber fallado. Levantándome temprano todos los días, teniendo una rutina de gimnasio de lunes a sábado, dando lo mejor de mí. Creando contenido, te veo full activo en los reels de Instagram. Meto 4 o 5 videos por día de contenido hablando de mis experiencias en esta reconstrucción personal, cómo fui cambiando todo esto, cómo fui cambiando mi físico, cómo estoy cambiando mis pensamientos, mi mentalidad, mi identidad, mi ser. Hoy justamente terminé mi segundo libro. Vamos 3 meses en el año y tengo el segundo libro terminado. Qué grande. Y al final del libro decía, y te lo voy a decir en mis palabras, de que nunca se trató de un modelo de negocio. Siempre se trató de la mentalidad que uno tiene dentro suyo. Sí, o sea, vos puedes elegir miles de negocios, miles de modelos de negocios, pero si vos no sos la persona que debes de ser, nunca lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Y hoy por hoy yo estoy construyendo esa persona, pero así como le dije a José, no voy a dar mucho spoiler, desde febrero volví a sentir incomodidad. Todos los días termino detonado, reventado, pero siento que todavía tengo tiempo para algo más. Y aparte de lo que está haciendo mi desarrollo personal, la creación de contenido, videos, etc.,
siento que todavía tengo tiempo que me sobra en el día para dar a algo más. Hoy sigo trabajando en una empresa, estoy en una corporativa, estoy súper agradecido. Obviamente es una realidad totalmente distinta a las últimas empresas en las que estuve, pero tengo que reconocer de que mi camino ya está dictado por Dios y por el destino. Mi camino ya no es una empresa corporativa. Hoy estoy porque estoy construyendo mi ser y ahora voy a empezar a construir un modelo de negocio también. Que sinceramente le voy a poner alma, vida y corazón. Estoy tan determinado y enfocado y decidido a que eso funcione, que yo sé que más pronto que tarde esa va a terminar siendo mi fuente principal de ingreso y yo voy a terminar renunciando y voy a poder dedicarme 100% a ese modelo de negocio digital. 100%, hermano. 100%. Y así es, José, como, bueno, estamos hoy acá, marzo 2025, documentando todo esto, entendiendo realmente cómo funciona la realidad. Porque lo que me hizo a mí vivir hoy ya una vida extraordinaria, porque yo hoy estoy con total certeza que tengo una vida extraordinaria, incluso por estar compartiendo este momento contigo, me siento muy agradecido. Pero lo que me hizo entender esta vida, que hoy ya estoy viviendo una vida extraordinaria, es que yo no necesitaba nada más para ser feliz. Ya tienes todo, hermano. Con todo lo que tengo hoy, yo ya soy feliz. Ya tengo esa vida extraordinaria. Las personas normalmente se estancan y se bloquean por mucho tiempo porque siempre piensan en lo que no tienen y no miran lo que tienen. Y esa es una de las grandes claves como para vivir una vida extraordinaria, sinceramente. Porque si uno se enfoca solamente en lo que no tiene, siempre va a vibrar en escasez, va a traer pensamientos negativos, vas a mirar siempre con los ojos de la realidad y no con los ojos de la mente. Hoy puedes ser feliz. Estás a una decisión de ser feliz. Porque con todo lo que tenés hoy, tenés una vida extraordinaria. Y si hoy no estás siendo agradecido con tu presente, difícilmente Dios te prepare algo mejor para tu futuro. El agradecimiento termina siendo el punto clave en una reconstrucción personal, en el verdadero desarrollo personal. Porque muchos hablan de desarrollo y, como dije hace rato, yo mismo pensaba que el desarrollo era sentarte, leer un libro, adquirir conocimiento y ya está. Y escuché en un podcast de Mario Peláez justamente que el conocimiento es poder solamente si va acompañado de la acción. Si solo el conocimiento no termina siendo poder. De hecho, a veces hasta veneno. Ya. Porque ya sabes las cosas que deberías hacer y no haces y sientes arrepentimiento. Sí. Y lo peor de todo es procrastinar. Fui una persona que con la edad que tengo hoy, 35 años, yo pensaba que ya no iba a poder lograr la vida de mis sueños. Ya no iba a poder alcanzar la vida extraordinaria. Que a mí dejé que la realidad dicte mi camino, yo decía. Porque ya tengo 35 y como yo hoy voy a cambiar, no puedo cambiar hoy todo lo que ya construí en 35 años de edad, o 20, o sea, 15 años, porque trabajo desde los 20. Pero es estar muy equivocado pensar de esa manera. Todos tienen su propio reloj. Todos están a tiempo de esa vida extraordinaria. Mientras que tengas vida, respires y tengas la determinación y el enfoque, todo puedes llegar a conseguir. Hermano, el podcast ha sido Brutal. una locura y creo que es el primero. Se quedó muy corto. Realmente. Hay que tener otro. Sí, o sí. hay que tener una sesión Próximamente más. en otro lugar, o a lo mejor en un lugar más, no sé, sofisticado o otro casual así, porque siento, hermano, que nos quedamos cortos. Realmente. Igual, José, como dije recién, mega agradecido. No, qué hermano. Esta es una relación que siento que va a perdurar por años. Seguro. Sinceramente, poder compartir este espacio, que me des el espacio de poder compartir mi historia, que muchas personas puedan llegar a ver este video teniendo mi edad y entiendan de que nunca es tarde para vivir la vida de sus sueños.
yo creo que ese va a terminar siendo el gran aporte de este video. Ese va a Sí, terminar hermano. siendo no es oferta, esa propuesta de valor de este video. Porque no depende mucho de la edad de que uno tenga. Todo depende del ser. Depende de esos pensamientos y esa mentalidad que tengas. Como para justamente construir. Porque nunca es tarde. Nunca es tarde, hermano. Totalmente. Gracias, hermano. Vamos a... Próximamente se viene otro video. Sí, estamos preparados y listos para compartir un poco más. Cuídense por ahí. Nos vemos en el próximo video.